En segundo lugar, al regresar en estas semanas, incluso ya desde antes, con la Comisión de Formación del Partido Socialista, hemos iniciado un ciclo de formación. Estamos desarrollando un módulo sobre identidad socialista, estamos en la cuarta sesión. Esta es una experiencia un poco preliminar, porque lo que queremos hacer con ese módulo es transformarlo en un material audiovisual y que pueda estar disponible vía internet para todas y todos los compañeros de todo el país. Y ahí también nos encontramos con el social, básicamente sobre el socialismo, nos encontramos con el tema de Mariátegui por uno y otro lado. Y tuve la invitación de acá de los compañeros de la juventud hace algunos días para participar en una reunión en el proceso que ellos están llevando adelante sobre la revisión del ideario del Partido Socialista. Y bueno, también volvieron a aparecer estos temas. Entonces, por diversos lados, digamos así, en estas semanas y meses, mi, digamos, sintonía, interés, admiración por José Carlos y su obra se ha visto acicateado un poco por demandas y por procesos en los cuales estamos metidos. En fin, eso en primer lugar, estoy por delante, ¿no? Y entonces lo que he querido hacer ahora es presentar, compartir con ustedes algunas ideas que están en la obra de José Carlos, que son a mi manera de ver centrales en la obra de José Carlos y que creo que pueden ser muy importantes para nosotros hoy, no como para copiarlas. Todos conocemos la famosa frase de José Carlos, ¿no? Creación heroica, ni calco ni copia, menos para él obviamente, pero sí inspiración, ¿no es cierto? Inspiración y sintonía. Inspiración y sintonía. ¿Y cuáles son a mi manera de ver estos puntos, ¿no? ¿Cuáles son a mi manera de ver los asuntos en los que una sintonía con José Carlos, una lectura creativa del mismo, y no solo de él, sino de todo lo que viene después de él hasta nosotros, nos puede ayudar a encarar la tarea de construir un referente político socialista en el Perú? En primer lugar, una cierta sintonía con el tiempo que le tocó vivir, con la década del 20, de 1920, ¿no? Que fue la década de mayor producción de José Carlos Mariátegui, ¿no? La década del 20 en el Perú está marcada obviamente por el gobierno que tuvimos en esos años, el gobierno de Leguía, el oncenio, ¿no? Es conocido como el oncenio, una caracterización que creo que el que la hizo ya definitiva fue Jorge Basadre en su Historia de la República. Y Mariátegui pues vive durante el oncenio de Leguía, durante apenas regresa al Perú el año 23, después de estar en Europa 3 años o 4, y entonces entre el 23 y el 30 él va a vivir bajo el gobierno de Leguía. Y lo principal de su obra madura, su obra adulta, la va a escribir en esos años. ¿Qué tiene de común el oncenio de Leguía con el presente? No con el presente inmediato, no con el gobierno de Humala necesariamente, sino con los años que nos ha tocado vivir. Yo creo que hay varias cosas en común, pero hay una en particular que es muy importante, muy relevante, y es que son décadas de expansión del capitalismo en el Perú. Mariátegui no vivió una época de crisis del capitalismo en el Perú. Mariátegui no vivió la época de crisis final o crisis intermedia, como quieren, de la llamada República Aristocrática. Mariátegui vivió, y lo dice en el primero de los 7 ensayos, una fase de decidida expansión del capitalismo en el Perú. Un capitalismo que en lo fundamental, como se ha repetido muchas veces en la historia peruana, es un capitalismo inducido a partir de la penetración de capital extranjero, que, como sucedió varias veces en la historia peruana también, se afinca principalmente en las industrias primario exportadoras y fortalecen entonces un patrón de articulación de la economía peruana con la economía mundial vía la actividad primario exportadora. En la época de Mariátegui fue la minería, ¿no? Sobre todo la minería en ese momento, creo, del cobre, básicamente en la zona central del país y en otras zonas, y fue la industria de
la agroexportación tradicional, azúcar, algodón.